Le damos la bienvenida entonces al invitado del que vamos a aprovechar muchísima información. Es el doctor Cristian Plebs, director científico del Departamento Infanto Juvenil y coordinador de la Clínica de Autismo y Trastornos Generales del Desarrollo del Instituto de Neurología Cognitiva INECO. Coordina desde el año 2007 el curso de Trastornos de Desarrollo de la Universidad de Favaloro. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Gracias. Antes que nada, estaría bueno explicar qué quiere decir un trastorno del desarrollo. Bueno, ahí ya empezamos con uno de los primeros temas que tienen que ver con hablar de autismo, trastornos del desarrollo y trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Cuando uno habla de trastornos del desarrollo, generalmente en medicina o en educación uno habla de algo más inespecífico, un chico quizás que tiene un retraso en adquisición de pautas y que quizás puede eventualmente no tenerlas. Cuando uno le agrega la palabra trastorno generalizado, o sea, la palabra generalizado ya está hablando específicamente de lo que hoy también se está hablando de espectro autista, ¿no? Que se está usando estos dos términos como de manera intercambiable. Espectro, porque antes se decía autismo solo y ahora se permiten una mirada más amplia. Ahora es como que estamos viendo que hay una gran variedad de grises dentro de los chicos que presentan las tres áreas cardinales de lo que hace que un chico cumpla criterios para entrar dentro de este capítulo de TGD o trastorno generalizado del desarrollo. ¿Se sabe por qué se producen y en todo caso el diagnóstico? Porque cuando usted habla ya de una cosa más amplia, es muy complicado porque a veces uno escucha relatos de familias con cierto peregrinar. Tal vez se vaya, por suerte, perdiendo esa idea, pero yo que en los 80 empecé a escuchar sobre autismo por primera vez, lo que se escuchaba es que peregrinaban por consultorios hasta tener un diagnóstico. Y hasta cierto punto sigue sucediendo, menos, ¿no? Por suerte hay una evolución, cada vez hay más conocimiento, que es bueno y no tan bueno, para decirlo. ¿No? Hay más conocimiento porque uno tiene la sensación de que hay más chicos también, pero también hay más conocimiento y quizás ese mayor conocimiento hace que se identifiquen etapas, más chicos claro, también. Claro. Pero este consenso está en construcción, en donde todos tengamos un poco la misma idea. Sí, eso ya estamos llegando a una madurez. Quizás el disenso viene en las distintas teorías de la etiología, o sea, la causa. Y cuáles son los tratamientos más adecuados, ¿no? Para el autismo. Pero digamos que la identificación está más cercana, exacto, no así la idea de por qué sucede y qué se hace cuando se diagnostica, ¿es así? Exacto, sí. ¿Podemos definir el autismo, doctor, y cómo se identifica un niño autista? Porque esto puede servir a médicos que nos ven, pero también a padres que nos ven. Podemos definirlo. A mí me resulta importante hablar de cómo estamos viviendo y cómo es nuestra medicina y cómo la medicina define un trastorno, ¿no? Podemos tener una mirada mucho más clasificatoria, que son niños que presentan alteraciones cuanti y cualitativas en una etapa clave de su desarrollo. El diagnóstico se hace generalmente con síntomas antes de los 3 años de edad, en donde hay 3 áreas que tienen que estar afectadas, tanto cuantitativas como cualitativas. Esto quiere decir, cuantitativa hay un retraso, es únicamente cuantitativo, y cualitativa es que aparecen otras cosas que no son tan propias del desarrollo típico. Podemos usar un ejemplo. Supongamos que una mamá tiene varios hijos y esa mamá tal vez, si el primero no es el autista, esté más entrenada para saber que este no está desarrollándose como los otros, pero también puede haber una mamá primeriza. Bueno, sí. ¿Qué cosas cuali y cuantitativas? Quizás el tema, el ejemplo es un ejemplo de otro modelo. Un auto que marcha a 100, un auto que marcha a 80 y un auto que de esa autopista está saliendo y se está yendo por el camino de tierra, se está desviando. Entonces, un retraso simple sería un chico que está un poco más atrás de lo que es lo típico. Igual, pero más tarde. Más tarde. Y está adquiriendo el lenguaje, el desarrollo emocional, quizás no a la celeridad o con los mismos ritmos, pero marcha. El autismo quizás no se está produciendo, es más lento, pero a la vez están apareciendo cosas y generándose rigidez de conducta, perseveración, autoestimulaciones, que quizás en el desarrollo típico aparecen muy poco y después pasa a la próxima etapa y acá no, acá se vuelve algo florido como síntoma. Exacto, que queda, ¿no? El aislamiento, un lenguaje que quizás tiene una prosodia, hace un tono distinto, un uso permanente de la tercera persona, que en el desarrollo típico aparece, pero acá quizás se extiende mucho más en el tiempo. Eso del vocabulario que usted acaba de decir, por lo que leí en el informe, tiene más que ver con el Asperger, que no sé si lo sé pronunciar bien. Exacto, sí, esos son como ya... ¿Cómo se pronuncia? Asperger. Asperger. Sí, que es el apellido del médico que lo primero describió. Porque ahí hay lenguaje, aunque sea llamativo, y en el autista tradicional que yo recuerdo, ¿hay una imposibilidad de lenguaje o es más complejo que eso? Hoy todo eso se está replanteando. En la mirada más tradicional médica se decía, bueno, hay un grupo de chicos que
uno tradicionalmente decía que el 75% de los chicos tienen un retraso cognitivo asociado. Hay un 25% que quizás tienen capacidad intelectual normal o por encima de lo normal, y dentro de ese grupo también están muchos de los chicos que tienen un lenguaje que puede ser muy precoz, que cuando el lenguaje es precoz, ahí uno habla de síndrome de Asperger. Y hay otra variante que es el autismo de alto funcionamiento, que... Como era Rainman con los cálculos. Exacto. O este año premiaron mucho una película que se trató de la vida de Temple Grande. De Temple, sí. Que yo tuve la suerte de entrevistar en Argentina. Me cambió la vida entrevistarla. Es una mujer ya adulta que se puede comunicar, ¿no? Y que es una autista, claramente. Y ha aprendido mucho de la inteligencia social, ¿no? Temple Grande. Por ejemplo, la pudieron llevar a la presentación de los premios de... Era una película para televisión, o sea que eran Emmys, ¿no? Sí, exacto. Y ganó tantos premios la película, y ella desde la platea estaba más desinhibida, ¿no? Podía aplaudir y todo eso, pero estaba muy conectada con lo que estaba pasando y muy contenta. Bueno, ahí habla de la posibilidad infinita que tiene el cerebro igual de aprender, porque ella ha tenido una sobreexposición social, pero el cerebro aprendió. O sea que ella no es que, uno podría decir, ella sigue siendo autista. Ella básicamente ha realmente aprendido por segunda naturaleza lo social, pero ya es inherente a ella. O sea que ella tiene eso que está diciendo, doctor, social. es muy interesante, porque parecía una condena un diagnóstico de autismo. Hoy, por suerte, hay miradas que están hablando de estos distintos. Por eso yo decía dos paradigmas. Hay un paradigma en donde el médico dice, bueno, cumple criterios con autismo, el autismo es esto, si supera los 6 años no va a aprender a hablar. Condenas. Y ya es una profecía autocumplida. Y hay otra que básicamente dice, no, mire, esto es algo que hoy su hijo está necesitando más apoyo para organizar las conductas, y quizás las más importantes son las que vienen del vínculo, es el aprendizaje humano. Claro. O sea, ser humano lo aprendemos de una generación a otra. Si nosotros nacemos con otra especie, con lobos, ¿no? Aprendemos básicamente eso porque aprendemos por imitación. Lo más importante, lo que nos hace humano, no venimos imbuidos de eso, venimos como con cuestiones predeterminantes para que de eso después se cargue sobre eso, y eso viene del vínculo de los primeros 3 años. Acá aparentemente una mirada más positiva sería que los chicos no están pudiendo organizar, por más que tengan una muy buena madre, toda la información que se carga no está siendo organizable. Pero el momento que identificamos esto con una sobrecarga de humano, de vínculos a lo largo del día, uno puede realmente, así como el cerebro se modela hacia el autismo, el cerebro se puede recuperar del autismo. Entonces esto tiene que ver con la ¿A qué edad se puede? Porque es un desarrollo en los chicos. O sea, a partir de qué edad uno dice, bueno, ya el autismo, la etapa del autismo pasó 6 años. O sea, ¿un adulto puede desarrollar autismo? No, es un trastorno generalizado, por eso se llama desarrollo. O sea, surge e interfiere el desarrollo. ¿Qué edad vos decís, bueno, esto ya...? Y es raro, los casos generalmente más típicos son o síntomas que uno cuando entrevista a los padres dicen, bueno, siempre fue demasiado tranquilo, no se conectaba, pensábamos que teníamos el bebé perfecto porque no lloraba, nosotros salíamos, trabajábamos y él no demandaba, que quizás es esto, es un bebé que no demanda. Con la biología el bebé viene bien plantado, viene preparado para requerir el otro adulto porque de él aprende. O sea, esto es ya lo filogenético, lo que viene en la especie. Pero ahí termina lo humano. O sea, viene con las herramientas para reclamar y para buscar la cara de donde aprende lo humano. Pero a partir de eso ya depende de la calidad de lo que va a recibir de afuera. Cuando el chico viene con alguna cuestión constitucional y no tiene estas características, se produce un desencuentro, ¿no? Ahora, la presentación es paulatina, ¿siempre encontrás algo? Puede ser hay algo algunos brusco. paulatinos y hay casos que se describen de autismo regresivo donde generalmente coincide los 18 meses, más o menos, en que el chico, uno ve los videos y habla con los padres y el chico hablaba y a partir de los 16, 18 meses empieza a perder palabra y conexión social y se empieza a aislar, ¿no? Que eso es uno de los síntomas, el aislamiento. El aislamiento, la pérdida de lenguaje, o si un chico al año no está balbuceando, a los 16 meses no está con una palabra y a los 2 años no está armando frases de 2 palabras y no hay mirada conjunta, hay como una especie de lo que se llama sordera selectiva. En realidad no son sordos, no tienen problemas auditivos, pero no responden porque tienen una atención muy selectiva. Están mirando tele, mirando algo que les interesa mucho, están únicamente ahí, lo demás no. Y hay algunos ruidos que a nosotros no nos molestan y ellos los enloquecen, los alteran terriblemente. Y esta es una de las características cualitativas. Son chicos que la mayoría o el 100% casi de los chicos con autismo tienen lo que se llaman trastornos de integración sensorial. O son muy sensibles a cuestiones de vista o auditivas o táctiles o de equilibrio o vestibulares que tienen que ver con las hamacas despiertan el sistema vestibular, ¿no? que se asustan o al revés. Uno los puede zarandear o jugar fuerte o llamar y no responde. Entonces es como que hay una hiperactividad sensorial o hiperreactividad sensorial y hipo,
que es lo que uno ve. Y de acuerdo a eso, sabiendo ese patrón, uno va armando el mejor tratamiento posible para ese, es como un traje a medida, ¿no?